Sergio Israel es periodista y escritor, aprendió el oficio de impresor en la ex República Democrática Alemana, escribió en Brecha, Búsqueda, La Diaria y El País Cultural. El librero de Moscú es su último libro. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto recibirte. Bien, muchas gracias. Por favor. La escritora Claudia Mengual siempre dice que cada tantos libros de ficción necesita escribir uno, algún ensayo, ¿no? Como para descansar, ¿viste? Como una suerte de rotación de cultivos. En el caso tuyo es al revés, de escribir tanto sobre política, sobre historia de la política, etcétera, temas electorales, dirigentes. Decís, me dedico a una obra que por lo menos se aproxima más a la ficción. Sí, yo no había pensado eso de Amengual, pero sí, está bien, es muy interesante. Yo más bien venía pensando en Tom Wolfe, que decía que los periodistas, el sueño de los periodistas era irse a una cabaña a escribir una novela. Bueno, yo no encontré una cabaña, pero hice una novela en 2010 y 12 años después vengo con esto. Pero sí, está bien. Pero es la necesidad. Igual, es una novela muy atada a la realidad y digamos, como que es un... Inventás una historia, pero en realidad está muy basada en experiencias propias, está muy basada en conocimientos personales, en historias que conoces muy bien. Y sí, o historias que he ido escuchando a lo largo de mi vida y que me parecía que podían calzar en estos personajes centrales que son un collage. Sí, hay muchos personajes, pero más hay muchos escenarios. Y Sí. me parece que son todos escenarios muy atractivos. Entonces, Moscú, la caída del muro, la Unión Soviética, Rusia, etcétera, es desde el punto de vista del narrativo, es un escenario literario muy interesante. Sí, además la novela, digamos, como que arranca en los 60 y termina, digamos, en los años 90 cuando se cae la Unión Soviética. Es decir, que el tema no se evita, el protagonista lo sufre y bueno, y le pasan cosas, digamos, es un hombre que vive muchos años en el exterior. Está también este personaje combatiendo en Nicaragua, es decir, su victoria es, digamos, no tanto en Uruguay, sino que entra, digamos, como voluntario en Managua en el 79. Cosas que sucedieron, fueron hechos que sucedieron realmente. Hechos que sucedieron, sí, testimonios que hemos escuchado, hemos entrevistado a uruguayos que fueron a Nicaragua a pelear, a adiestrarse también. Sí, conocemos casos. Capaz que este personaje es un poco singular porque él va, digamos, se escapa, está en una actividad de inteligencia que tiene que ver más con el espionaje que con el combate, pero se quiere probar a sí mismo y se escapa de sus jefes y se va como argentino, entra con una documentación falsa, pero bueno, va al frente y pasa allí como una temporada muy corta, ¿no? A mí me resultó interesante porque no suele haber en la literatura uruguaya novelas de espías. Bueno, hay como un déficit, ¿no? Hay un déficit de eso y también de las policiales, que siempre yo escuché a muchos autores que se quejaban de eso y que había que construir el policial. Pero ahora tenemos una buena generación de... Claro. Tenemos a Pedro Peña, Renzo Rossello, Rodolfo Santulo, digo, tenemos... Sí, ¿no? Son gente que como que está creando ese... desde las policiales, pero el mundo de los espías no tanto. Bueno, Uruguay, sin embargo, fue un lugar y sigue siendo seguramente un lugar de espías, sobre todo porque Uruguay era un país, digamos, en lo que fue el siglo XX, de relativo relajamiento, digamos, Claro. es decir, y entonces, por ejemplo, en el caso Berríos, es clarísimo que los chilenos se entrevistaban aquí con sus agentes, es decir, cuando estaban enfrentados con Argentina, a punto de irse a la guerra, en los 80. En los 80 Uruguay era un lugar como de paz y también fue para los soviéticos. Bueno, pero acordate, Sergio, Patria, la esposa de Felisberto Hernández, Exacto. espía soviética, de las más importantes de la URSS,
terminó, digamos, aislada, digamos, para tratar de separarla del ruido en Montevideo, siendo una costurera. Sí, sí. Se mencionó en su momento, hay un libro, recuerdo, de Raúl Ballarino, de Chicotazo y la CIA. Los vínculos entre Chicotazo y la CIA. Es un lugar como... Lo que se conoció hace algún par de años, el libro sobre del espía ruso, el dirigente socialista, Vivian Trías. Sí, es un caso distinto, Trías. No, está es bien, un caso distinto, pero a lo que voy es que es como tú decís, Uruguay nunca estuvo ajeno al mundo del espionaje, ¿no? La idea de esta novela es como que recorrer determinada etapa. No sé si es necesariamente una novela de espionaje, pero toma herramientas. Es un poco la experiencia, digamos, de cierto enfrentamiento político y de cómo lo vivió este librero que digamos que de alguna manera utiliza al ajedrez y a la librería como una especie de pantalla y tiene una clandestinidad anterior al golpe de Estado, es decir, es un poco singular. Como hay dos etapas, digamos, la etapa que él vive acá en Uruguay, donde fracasa de alguna manera en el año 72, y la etapa en el exterior, donde él ya como que cambia de actividad. Sí, sigue en el espionaje, pero ya en otra cosa, ¿no? ¿Sos de leer novelas de espionaje? ¿Te gustan? Sí, me gustan, sí, me parecen muy interesantes porque te dan, digamos, además que son entretenidas, te dan como un contexto histórico bastante, digamos que como que te ayuda a entender, me parece. Y ahí es donde aparece el periodista, necesariamente, porque vos arrancás y el primer capítulo es Pinamar 1992. Estás ubicando en un lugar y en un momento histórico 1992. Tenés que explicar, digamos, qué es lo que sucede, cuál es el entorno de aquel Uruguay del 92. Pero después saltás a Montevideo 1964, entonces tenés que explicar qué sucedía en aquel Montevideo de 1964. Y ahí es cuando el periodista va armando su red, ¿no? Hay como momentos de salto porque de alguna manera la vida de este hombre le lleva a tener muchos saltos. O de estos personajes. Hay como dos personajes centrales que, digamos, el 64 no es caprichoso porque es el golpe en Brasil y es cuando se empieza a crear la posibilidad de que aquí también puede haber un golpe de Estado, que el Uruguay es diferente pero no tan diferente, cosa que ocurre unos años después. Es decir, eso es un poco el trajín. Y la actividad fundamental que tiene este hombre es tratar de prevenir, es decir, tratar de saber ir un paso adelante en la información, anticipar, exactamente, tratar de anticipar. Logra anticipar algunas cosas, otras no logra anticiparlas y luego, digamos, su sucesor o su compañero termina preso. Es decir, hay una etapa en la cual también este personaje, digamos, este antagonista, no logra, digamos, cumplir sus funciones y es detenido, ¿no? Te das cuenta que ahí saltó el periodista. El año 64 no es caprichoso. Es decir, claro, tenés que hacer verosímil tu relato. Sí. Digo, sí. porque perfectamente, si no te importara el dato, con precisión, no darías bolilla y escribirías tu historia, ubicándola en un momento. Pero el periodista está presente, necesariamente está presente. Y otra cosa que me importa es hasta dónde tu experiencia, tu vida en el exterior, también. Claro. Recién Daniel, cuando te presentaba, decía... aprendió el oficio de imprentero en Alemania, de impresor en Alemania. Sí. Digo, tu experiencia vital durante un tiempo histórico también. Sí, esta novela es un poco, digamos, se sitúa en Moscú, donde yo nunca estuve, pero para eso recurrí a la investigación. Es decir, usé las herramientas del periodismo para encontrar la gente que sí lo había vivido y tratar de transmitir esas vivencias. El problema fundamental allí es que sea, digamos, algo creíble, verosímil y que tenga un sentido, ¿no? De todos modos, Sergio, sospecho, no lo sé, tampoco nunca estuve en Moscú, y sospecho que el Moscú de hoy debe ser muy distinto al Moscú soviético,
pero la República Democrática Alemana seguramente no era tan diferente a por lo menos a algunas ciudades de aquella... No, el sistema político seguramente no tan diferente. Lo que sí, la RDA era un país mucho más desarrollado. Es decir, la parte material, la vida cotidiana era más o menos como, yo qué sé, los ejemplos son difíciles, pero como Suiza y Portugal, digamos, en ese sentido. Es decir, como que la RDA tenía un desarrollo, era un país, digamos, era la 10ª potencia industrial del mundo. Pese a que el poder político viniera desde Moscú. Bueno, ellos querían creer que no, pero en definitiva se demostró que sí, quedó demostrado que sí. Y después, y películas como Goodbye Lenin y esas que Sí. ¿no? O la vida de los otros y eso muestran, son ejemplos. A mí me parece que son muy buenos ejemplos, sí. De sí, cómo sí, era la vida de la RDA. Sí. A mí es impresionante, ¿no? Me parece cualquiera, en distinto tono. Totalmente en distinto distinto. tono, porque una es mucho más dramática, Sí. que muestra una realidad que estaba bastante escondida. Hablando de espionaje. Claro, hablando de espionaje, claro. Es eso, y bueno, y Goodbye Lenin es un poco la ilusión, la vida cotidiana y la ilusión. La ilusión que tenía una cantidad de gente. Me parece que sí, son muy buenos. No, son y muy es buenos impresionante ejemplos. cómo cambió el mundo, ¿no? Y esto de alguna manera también, por el tiempo histórico que haces transitar tu novela, cambia muchísimo las reglas de juego, el tablero, el ajedrez mundial para usar el ajedrez. Claro. Cambió radicalmente desde ese 1964 hasta el 92. Sí, es otro mundo, ¿no? Él llega a los 90 cuando gana el Frente Amplio por primera vez en Montevideo, pero en ese momento coincide que se está cayendo todo por lo cual él había luchado toda su vida, este personaje Arnelli, ¿no? Y le movió toda la estantería a las izquierdas. Sí. Y sobre todo esa generación, porque creo que las nuevas generaciones como que se sienten más libres, pero sin embargo esa gente que empezó su vida política en los años 50... comprometió su vida, claro. Que peleó con justicia o sin justicia, pero creyendo, convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Sí, me parece que ese es un poco... A mí me decía una persona intermedia, digamos, no tan veterano como los protagonistas, pero sí... digamos, con suficiente experiencia, me decía que me dejó cierto sabor amargo, porque sí, claro, no es una realidad tampoco tan maravillosa. Lo que pasa es que también uno se queda pensando que para muchos pudo haber sido tiempo perdido. Sí, es complejo, porque o perdido o creído, o luchado por algo que era mucho más difícil de alcanzar de lo que les parecía en ese momento. O hasta dónde no fueron utilizados también. Bueno, eso es una cosa, bueno, en el tema de la inteligencia obviamente hay un manejo mucho más frío que lo que puede ser en cualquiera, pero es un tema de, digamos, de la frustración que puede sentir esa persona en ese momento, a partir justamente de cómo el mundo ese se termina cayendo, ¿no? El libro es una novela que, como les decía, no abunda... Trata temas que no abundan en la literatura uruguaya, por eso tiene el valor ya de arriesgar transitar por un escenario literario no frecuente. Así que ya por eso vale. Y además está el rigor y la buena prosa de Sergio Israel para este librero de Moscú, editado por Planeta. Una muy buena tapa, ¿eh? Muy buena. Muy buena tapa. La verdad que sí. Además, que te remite a aquella época también. Sí, interpretó muy bien. La autora, que dicho sea de paso, no figura el nombre allí, pero es muy buena, es muy buena. Así que bueno, es una muy buena oportunidad para leerla. Gracias, Sergio, por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Quedamos en que se lo vamos a regalar a Martín Fableta, así que se lo vas a dedicar como le prometí. Bueno, ¿cómo no? Hacemos la pausa, seguimos adelante, un buen día.